Muy buenas tardes, bienvenidos al Centro Ágora. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio ciudadano en el que semana a semana traemos propuestas que nos ayudan a reflexionar, a aprender y a compartir conocimiento en torno a diferentes cuestiones que nos importan y que nos ocupan como sociedad. Así que aquí estamos avanzando. Se trata de la quinta edición ya del ciclo de conferencias de Hacemos Barrio, una iniciativa de la Concejalía de Calidad de Vida y Participación del Ayuntamiento de Albacete, de la Federación de Asociaciones de Vecinos, de la FABA y de Hacemos Barrio, que para eso estamos aquí, para hacer barrio y para compartir. Y, como no, en colaboración de este fantástico centro que nos pone a disposición este Centro Ágora, en el que tenemos todo para poder compartir con ustedes todo esto. Bueno, este ciclo nace, como saben, dentro del tejido vecinal y, sobre todo, por acercar, ¿no?, un poco a los vecinos y a los ciudadanos pues esos temas de interés. Y además lo hacen en un formato abierto, porque saben ustedes que cuando finalice la ponencia vamos a tener un turno de intervenciones en el que no solo tenemos que preguntar, sino que también nos invita un poco a la reflexión, ya que todos de alguna forma participemos, ¿no?, de esta ponencia. Además, les recuerdo que esta conferencia, a partir de mañana, la vamos a tener en el canal de YouTube de Hacemos Barrio. Por lo tanto, yo les invito a que, si consideran interesante compartirla, pues que lo pueden hacer con aquellas personas que hoy, por unos motivos u otros, no puedan asistir a la ponencia. ¿Dónde la encontramos? Pues en el canal de YouTube de hacemosbarrio.com. Así que, .es, perdón, que he dicho .com, pero es en YouTube. Ponen Hacemos Barrio o en hacemosbarrio.es. Gracias por el trabajo y la dedicación, Virgilio Cencerrado, que es el coordinador y organizador un poco de estas ponencias, el que va invitando y considera pues temas más que interesantes para poder traer a los diferentes ponentes que tenemos aquí cada semana. ¿Y qué tenemos esta semana? Que hemos cambiado el día, que no es jueves, que hoy es lunes y habitualmente tenemos las conferencias los jueves. Pues hoy vamos a hablar del trabajo del forense, imprescindible para la justicia, y nos invita a conocer una especialidad tan necesaria que en ocasiones está rodeada de muchos mitos, ¿no? Hablamos de medicina legal y forense, una disciplina fundamental en la administración de la justicia y que es para esclarecer sobre todo diferentes hechos, pero que va mucho más allá y que a menudo se ofrece, pues no sé si con buen criterio en el cine y en la televisión, el trabajo de un forense, pero nuestra ponente hoy nos lo va a aclarar todo. Les hablo de la doctora Mónica Casillas García, médico forense. Además, es jefa del Servicio de Patología del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Albacete, Cuenca y Guadalajara. Es profesora asociada de Medicina Legal y Forense en la Universidad de Castilla-La Mancha y cuenta con una amplia trayectoria profesional y docente. Así que yo creo que hoy, Mónica, en tu mano está que nos vas a ayudar a comprender mucho más vuestro trabajo y sobre todo lo que vemos, los mitos y las realidades de aquello que tenemos nosotros de concepto de realmente cómo es vuestro trabajo, ¿no? Así que, como decimos, al finalizar vamos a tener ese turno de intervenciones, pero hoy vamos a poder ver imágenes de gran impacto visual. Yo lo aviso porque quizá alguna de esas imágenes sea un poquito pues incómoda para algunos de los presentes. Pues nada, pues no miramos y ya está. Y ella nos va explicando. Y también pido que por favor no se tomen fotografías ni se hagan vídeos de todas las imágenes y todo lo que nos va a presentar Mónica. Así que vamos a darle un aplauso a la doctora Mónica Casillas García y vamos a ello. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas. Después de allá el segundo intento, vamos a ver si esta tarde podemos hablar de lo que es el trabajo de la medicina legal y forense y puedo aclarar efectivamente, como decíamos, algunos mitos. Es verdad que cuando me invitó Virgilio a este ciclo de conferencias de Hacemos Barrio, primero me hizo mucha ilusión, pero luego me dio un poquito de miedo, ¿no? A ver qué es lo que tengo que contar, para quién lo voy a contar, no quiero herir sensibilidades, no quiero molestar a nadie. En fin, si efectivamente hay alguna imagen que les pueda ofender o molestar, pues cierran los ojos y yo la paso rapidito y ya está, ¿vale?
Pero sí que es cierto que el trabajo del médico forense quizá muchas veces no es conocido. Nos gusta estar en silencio, no nos gustan las entrevistas, no nos gustan las cámaras, no nos gustan casi ni este tipo de eventos. Si ven algún medio de comunicación en el que sale un médico forense hablando, seguro que ese médico forense no está en activo, porque no somos de las profesionales que salen a hacer publicidad de lo que hacen. Nuestro trabajo suele ser silencioso. Y bueno, pues voy a intentar aclararles un poco, aunque sea un lunes en vez de un jueves, aunque lo hayamos tenido que cambiar por inclemencias meteorológicas, vamos a ver si puedo aclararles un poco a lo que nos dedicamos, ¿vale? Los médicos forenses. Bueno, lo primero, es que me ha dicho Virgilio que no me mueva de aquí, entonces yo aquí me quedo. Ahí. Tengo una voz potente. Bueno. A la hora de explicar lo que es la medicina legal, yo casi que tendría que empezar por explicar lo que no es la medicina legal, pero bueno, vamos a hacer las dos cosas y voy a explicarles también cuál es realmente nuestra labor en los servicios de clínica y de patología, que es lo que hacemos, y por qué a lo largo de cada uno de los ejemplos que les vaya poniendo somos útiles para la sociedad, ¿no? Para la administración de justicia. Seguro que si les pregunto qué es lo que piensan que hace un médico forense, nos van a asimilar enseguida con el médico de los muertos. Eso me lo dijo una señora una vez cuando empecé a trabajar hace muchos años. No, es que como sois los médicos de los muertos, digo, pues puede ser, sí, también, pero seguro que no solamente es eso. La imagen que existe ahora mismo entre la mayor parte del público es que somos una especie de policías, de fiscales. Las series americanas se han encargado un poco de difundir una imagen de los médicos forenses que no, que ya les digo yo que en España no somos como esas series que están acostumbrados a ver. La medicina legal y forense en España es otra cosa. Nosotros somos médicos, tenemos una función pericial, no asistencial, pero somos médicos. Todos nuestros conocimientos los vamos a poner al servicio de la Administración de Justicia en el desarrollo de las leyes, en la investigación de los delitos. Somos médicos, tenemos conocimientos médicos, pero no vamos a atender a los pacientes. Somos una de las especialidades más antiguas que hay. Nada que ver con la imagen de CSI, ni de BOMS, ni de nada. Nosotros somos una especialidad que en el siglo XVI se apareció el primer libro de la especialidad de medicina legal, o sea, vamos a ver, estamos hablando de un cuerpo con mucha trayectoria y del que seguramente ustedes a lo mejor muchas veces no han oído hablar, nada más que si me descuido como en el cartel publicitario que estamos hablando de la gran catástrofe, ¿no? del accidente de Adamuz. Bueno, pues somos mucho más que eso. Primero quería encuadrarles un poco para que vean cómo dependemos de algo que no es la fiscalía ni la policía como en las series de televisión. Nosotros cuando empezábamos a trabajar estábamos destinados en juzgados. Yo vine aquí destinada al juzgado 7, a La Roda, Casas Ibáñez, dependíamos de un juzgado. Ahora dependemos de un instituto de medicina legal, en este caso es el Instituto de Medicina Legal de Albacete, Cuenca y Guadalajara, pero ahí en todo el territorio nacional estamos distribuidos por institutos de medicina legal. Nosotros no estamos transferidos en la administración en Castilla-La Mancha, entonces dependemos del Ministerio de Justicia. Esto es para que vean un poco cómo estamos trabajando. En el fondo somos muy poquitos médicos forenses. Del territorio del ámbito de ministerios forenses somos 261. Han visto todo el territorio que llevamos, las dos Castillas, Extremadura, Murcia, Baleares, somos 260 médicos forenses, no somos tanto. Bueno, básicamente nos conocemos un poco todos. Formamos parte de los institutos de medicina legal, no solamente los médicos forenses, la labor pericial la llevamos a cabo médicos forenses, pero también hay psicólogos, hay trabajadores sociales, hay educadores, hay otro tipo de personal técnico que colabora en estas funciones periciales de docencia y de investigación que se llevan a cabo en los institutos de medicina legal. Nuestro instituto orgánicamente son 3 provincias, Albacete, Cuenca y Guadalajara, y estamos distribuidos en 3 servicios, servicio de clínica, servicio de laboratorio y servicio de patología. En cada uno de estos servicios vamos a llevar a cabo una serie de actividades. Ya he dicho que al principio que no somos el médico de los muertos solamente, también. Pero aparte de eso, en el servicio de clínica llevamos a cabo una valoración pericial de un montón de tipos de pacientes. Vamos a ver pacientes con lesiones, con víctimas de agresiones, de accidentes de tráfico, pacientes, personas que trabajan y que tienen cualquier tipo de accidente laboral o impugnaciones a la seguridad social.
medidas de apoyo. En la vía penal, en la vía civil, la violencia de género, en las unidades de valoración forense integral también se llevan a cabo estas valoraciones. La psiquiatría forense, que forma una parte fundamental de nuestro trabajo, la imputabilidad, la responsabilidad penal, autores de delitos que llevan a cabo estas conductas delictivas en el contexto de una enfermedad mental o el consumo de drogas, valoración de su estado, ver si se les puede o no condenar a prisión. Bueno, en fin, una serie de actuaciones que, como ven, todas ellas son con sujetos vivos, ¿vale? Aquí no hemos hablado del médico de los muertos, estamos hablando de violencia de género, violencia doméstica, violencia sexual, accidentes laborales, agresiones físicas, todo eso son sujetos pacientes que están vivos. Y luego tenemos un servicio de patología, eso sí que es verdad, en el servicio de patología, que bueno, aquí está la imagen del perpetuo socorro porque las autopsias las hacemos allí. Es donde vamos a llevar a cabo las autopsias judiciales, la unidad de antropología que lleva a cabo el examen de los restos óseos y un servicio de laboratorio en el que se llevan a cabo análisis complementarios de tóxicos, de histología, todo eso está en el perpetuo socorro. Como ven, es bastante más de lo que es el médico de los muertos. Este sería el laboratorio central, digamos, a donde mandamos nosotros las muestras de referencia, que está en Madrid, al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que me oirán a lo largo de la presentación hablar varias veces de él. Y bueno, en el servicio de clínica voy a ir resumiéndoles un poco qué es lo que hacemos en cada uno de los dos servicios y por qué es útil cada una de nuestras intervenciones a la sociedad. Básicamente es útil a la sociedad porque vamos a ayudar a la Administración de Justicia, vamos a ayudar a los jueces a que tomen decisiones justas en determinados aspectos, ¿no? En los que lo que vamos a hacer es intervenir aportando nuestros conocimientos de índole médico. Piensen que los jueces tienen que dictar sentencias justas en un montón de temas de los que, evidentemente, dentro de lo que es la limitación lógica del conocimiento humano, ellos no pueden saber de todo. ¿Qué es lo que hacen los jueces? Buscan peritos que son expertos que les ayuden en determinadas materias. Y el tema de la medicina es quizás seamos uno de los peritos que con mayor necesidad, a los que con mayor frecuencia recurren los jueces. Bueno, pues en el servicio de clínica les vamos a ayudar, a asesorar a los jueces en un montón de aspectos. No puedo explicarles en una hora todo lo que hacemos en el servicio de clínica, quizás nos vamos a centrar en las cosas que mayor trascendencia en los medios de comunicación puede tener, ¿no? Lo que son el delito de lesiones, las víctimas de violencia de género, violencia doméstica, violencia sexual, y hablaremos un poquito de lo que es la responsabilidad penal con algún ejemplo de cada una de estas cosas. No voy a intentar explicarles los conceptos jurídicos, ni el Código Penal, ni ningún texto legal, ¿vale? Miren, si alguna vez, espero que no, pero bueno, a veces pues uno sufre un accidente o una agresión. Cada vez que uno sufre una agresión de este tipo, una situación de violencia de este tipo, va al médico, es lo normal, ¿no? Que uno sufre unas lesiones y acude al centro de urgencias hospitalario o centro de salud, donde hay un médico asistencial, un médico clínico que le atiende. Y ese médico siempre tiene la obligación de rellenar esto. Esto es un parte de lesiones. El médico cuando atiende a un paciente que es víctima de un probable delito, tiene la obligación, recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de ponerlo en conocimiento del juez de guardia. ¿Por qué? Porque así el juez va a iniciar una investigación, va a averiguar qué es lo que ha pasado, va a averiguar quién es el responsable y puede trabajar en la sanción de esa persona que es responsable de unos supuestos hechos delictivos. Es decir, en base únicamente a este documento que rellena el médico asistencial, se va a perseguir un delito. Este es un parte de lesiones que se rellena en todos los centros asistenciales y que llega al juzgado. ¿Qué es lo que ocurre? Va dirigido, como veis, a ver que esto funcionaba así, es que es maravilloso, como veis es un documento que va dirigido directamente, está como tal, y va dirigido directamente al juez de guardia de la localidad donde se producen los hechos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en el Código Penal está recogida el delito de lesiones y el delito de lesiones tiene distintos grados en función del tipo de tratamiento, del tipo de lesiones, bueno, y todo eso viene recogido en el parte de lesiones. ¿Vale? No voy a intentar explicarles cuál es la importancia de unas cosas u otras, pero simplemente para que vean en base a qué, por qué el médico hace esto, y este parte de lesiones, una vez que llega al juzgado, permite al juez, al Ministerio Fiscal, al médico forense iniciar un proceso en el que se va averiguando qué es lo que ha pasado, se va realizando un seguimiento de la persona que ha sufrido esas lesiones con el objetivo de no solamente sancionar al responsable, sino además
indemnizar económicamente a la persona que ha sido víctima de esa agresión, conforme a una serie de baremos que están recogidos. Y bueno, pues ¿cuántos días has estado de baja? Pues si resulta que me han pegado una pedrada, me han hecho una herida, me han tenido que dar unos puntos y he estado 10 días de baja, pues a tanto el día, pues son tanto, X, ¿vale? Y todo eso depende de lo que el médico inicialmente escribe en un parte de lesiones y depende posteriormente del informe de lesiones que va a realizar el médico forense en su seguimiento de la evolución de ese paciente, ¿vale? Esto va a permitir calificar los hechos, como les digo, ayudar a la Administración de Justicia a calificar los hechos y además a fijar una indemnización, una cuantía económica por las lesiones sufridas. Aparte de los delitos de lesiones en general, de cualquier tipo de etiología, quería también decirles algunas cosas de la violencia de género, de la violencia doméstica, de la violencia sexual, distintas formas de violencia que requieren intervención del médico forense con una gran habitualidad. Además, son distintas formas de violencia, en general en todas ellas la víctima suele ser una mujer de un tipo o de otro, y por eso los llevan en la actualidad, desde primeros de enero, tanto la violencia sexual como la violencia de género la lleva el juzgado especializado en violencia contra la mujer. Hay una diferencia entre el concepto de violencia de género y violencia doméstica, lo digo porque cuando oigan la televisión que aprendan a diferenciarlo. La violencia de género siempre es la violencia que ejerce un hombre contra una mujer en el seno de la pareja o expareja. Siempre ha habido una relación de afectividad, la hay o la ha habido, entre el hombre y la mujer, siempre. Eso es violencia de género. Pero luego hay una cosa que se llama violencia doméstica y que no se puede confundir. La violencia doméstica la puede ejercer un hombre, una mujer, un hijo contra un padre, un tío contra una sobrina, todos los que conviven en el domicilio familiar, en un núcleo familiar, independientemente del sexo y de la relación que haya entre ellos. Eso es violencia doméstica. No es lo mismo. La investigación la llevan a cabo juzgados distintos, las penas son distintas, ¿de acuerdo? Es distinto. Son formas de lesionar distintas. Para todo esto tenemos una serie de protocolos que son, ahora mismo son instrumentos normalizados en los que todos los médicos forenses, todos los institutos de medicina legal utilizamos los mismos, de valoración y de evaluación de estas lesiones. ¿Qué es lo que vamos a hacer en cualquier caso en todos estos tipos de lesiones? Vamos a hacer una evaluación de las lesiones físicas, de las lesiones psíquicas, porque la violencia también puede ser solo psicológica, o una evaluación en la unidad de valoración forense integral, que es una evaluación del riesgo de nuevas agresiones. A veces lo importante no solamente es valorar qué tipo, tengo un hematoma, tengo una herida, como les decía antes, a veces lo importante es evitar nuevas agresiones. Vamos a adoptar medidas para evitar que se vuelvan a producir estas agresiones, ¿no? Entonces, vamos a ir realizando todo esto, toda esta evaluación en los servicios de clínica de los institutos de medicina legal. Porque evaluar lesiones físicas puede ser fácil, ¿no? Si yo veo una mujer que tiene una mordedura, que tiene golpes, que tiene arañazos, que tiene patadas, esas lesiones lo que tenemos que hacer en los informes que nosotros hacemos para el juez es describirlas, dónde están, qué características tienen, qué coloración, qué posible etiología, qué data, de cuánto tiempo, ver si coincide con el relato de la víctima. ¿De acuerdo? Entonces todo eso lo vamos a ir describiendo en los informes. Si son lesiones que aparecen en las manos de haberse defendido, si son lesiones que están en zonas no visibles, depende un poco de qué es lo que vayamos viendo. Vamos a hacer en todos los casos de valoración de las lesiones, vamos a tomar imágenes, vamos a hacer esquemas que vamos a ir aportando al juzgado, ¿vale? Son muy típicas en la violencia de género estas lesiones de equimosis de sujeción en brazos y antebrazos, golpes diversos, suele ser lesiones de distinta data de evolución. Unas moraos son más moraos, otros moraos son más verdes porque son golpes sucesivos, entonces tienen distinta data de producción. Como ven, la cara posterior, unos tienen un color más amarillo verdoso, otros tienen un color más morado, son distintos golpes en distintos momentos. Pero aparte de las lesiones físicas, que pueden parecer poco importantes, porque uno al final, cuando estos pacientes, a veces cuando van al centro de salud a por su parte de lesiones, del que hemos hablado al principio, el médico dice, pues si esto tampoco tiene mayor importancia. Evidentemente, no es una herida grave, y no requieren nada más que un poquito de analgésico para que no le duela, que tampoco es algo importante. Pero es verdad que a veces estas lesiones físicas llevan aparejados también una
violencia o unas lesiones psíquicas que también hay que valorar. Y eso ya requiere otro tipo de exploración. Entonces, vamos a hacer en estas unidades de valoración forense integral, además una valoración de las lesiones psíquicas. Lesiones psíquicas que pueden ser, los trastornos mentales que pueden presentar las víctimas de todo este tipo de violencia son muy complejos. A veces solamente tienen un trastorno de ansiedad que cede en un periodo de tiempo más o menos breve, cuadros adaptativos, depresivos, pero a veces aparecen ya conductas más graves, cambios de personalidad, conductas de riesgo, abuso de sustancias e incluso pueden llegar a autolesiones y comportamientos suicidas. De hecho, hay estudios, la OMS señala que la violencia de género puede ser un factor de riesgo de conducta suicida en las mujeres que son víctimas de esta forma de violencia. De hecho, la macroencuesta de violencia contra la mujer del 2024 revela una prevalencia de los pensamientos suicidas en estas mujeres que es muy llamativa. O sea, hay una prevalencia entre las mujeres que lo han padecido y las que no lo han padecido de un 26,7 frente a un 4,2 de pensamientos suicidas y de conductas suicidas. Es verdad que lo que solemos hacer en estos casos, la verdad es que cada vez que te llaman de la guardia y te dicen que una mujer que ha aparecido muerta relativamente joven, yo lo primero que pienso es, la he visto yo por violencia de género, porque estamos siempre un poco preocupados por ese tema. ¿Qué es lo que suele pasar cuando tenemos un caso de estos de violencia de una mujer que aparece muerta? Siempre se hace una especie de autopsia psicológica, que eso también, a que seguro que no habían oído hablar de la autopsia psicológica. Pues la autopsia psicológica es un estudio retrospectivo del caso, ¿no? A ver qué es lo que ha pasado, que una mujer que aparece, que se suicida, siempre intentamos hacer un estudio, una investigación de ver cómo eran las circunstancias en las que se encontraba esta mujer, qué la puede haber llevado a esa situación, para intentar justificar qué es lo que ha pasado y excluir que no se trate de una persona que estaba siendo víctima de otra forma de violencia y que como única vía de escape que ha encontrado es justamente el suicidio. Si se dan cuenta, en los medios de comunicación, publicaciones sobre el suicidio y publicaciones sobre la violencia de género y su relación con las conductas suicidas están empezando a aparecer. Antes no se hablaba del suicidio en los medios de comunicación y se ha empezado a hablar. Y realmente es interesante porque no forma parte de esa creencia que teníamos de que había una especie de imitación y que cuanto más se hablaba del suicidio, más suicidio había. Parece que no, que el hecho de hablar del suicidio está constituyendo un factor de contención de conductas de este tipo en otros pacientes. Pero sin embargo el pensamiento suicida es verdad que se ha incrementado, sobre todo en la época de la pandemia. Ahí sí que nos dimos cuenta que había un elevado porcentaje de mujeres que estaban obligadas a convivir con su agresor y que tenían este tipo de pensamientos. Bueno, pues aparte de la valoración física y psíquica, como les decía, que le aportamos al juez, también otra cosa de las que hacemos no solamente es valorar qué lesiones tiene esta mujer, sino cómo la vamos a ayudar, esta mujer o esta madre, o sea, la valoración integral para evitar conductas violentas en un futuro. Bueno, pues vamos a hacer lo que se llama una valoración integral. Para eso utilizamos una serie de escalas, que seguro que han oído hablar de esta, del Biogen. En la televisión, cuando hablan en la tele, hay Biogen y hay Biodom, pero seguro que del que más han oído hablar es del Biogen, es de violencia de género, y el Biodom es de violencia doméstica. Pero bueno, se van a analizar una serie de factores de esta conducta violenta en la que están siendo víctimas estas personas, ¿no? Cómo se ha producido la agresión, qué tipo de armas se ha empleado, qué tipo de relación, si hay consumo de sustancias, si hay enfermedad mental de base, qué es lo que está ocurriendo para valorar si el riesgo de nuevas agresiones es bajo, es moderado, es alto y en función de ese riesgo adaptar una serie de medidas de protección. ¿Qué es lo que le decimos nosotros al juez con esto? Yo paso una escala, el Biogen habitualmente, que es lo que vamos a pasar, y con esto cuando me sale el nivel de riesgo alto, pues yo con el nivel de riesgo alto le voy y le digo al juez, mire usted señoría, que esta señora me da de un factor de riesgo alto de nuevas agresiones. Vamos a ver, me parece a mí que deberíamos adoptar, a mí, que ya su señoría decidirá lo que quiere hacer, vamos a adoptar una serie de medidas, pues, privativas de libertad del agresor, privativas de derecho, que la mujer vaya a un centro de acogida, prohibición de aproximación, privarle del régimen de visitas en fin, una serie de medidas encaminadas a la protección de esa víctima. No estamos con esta valoración buscando una indemnización de esta mujer, estamos buscando prevenir a futuro que sea otra vez víctima de estas conductas violentas. A eso se encamina la labor del médico forense en estos casos. Y para... Sí.
que una mujer llega, por ejemplo, a urgencias al hospital, imagínate que esta noche llega una mujer con señal de violencia de género, hasta que vosotros actuáis para valorarlo, ¿cuánto tiempo pasa? Esos son juicios rápidos, pues lo que tarde en llegar mañana, pasado como muy tarde. O sea, ¿al día siguiente o al otro? Sí. Vale, Sí, lo digo por la prevención del suicidio o de cualquier conducta suicida que pueda presentar la mujer. Vale. La teoría está muy bien, los juicios rápidos... No lo sé cómo funciona. La teoría son los juicios rápidos, que son en 48 o 72 horas, pero luego, una vez que pasa esa primera valoración urgente, el proceso sigue y no es tan rápido. Y la violencia... y la violencia... No se llega a tiempo, mi pregunta era un poco Sí, por eso digo que la teoría es esa, pero después la violencia institucional sigue. O sea, la valoración urgente de estas lesiones probablemente la veamos el médico forense de guardia, pero después se pide el informe de la enfermedad mental del agresor, el informe de... Y entonces esto hace que se alargue el proceso. Y entonces cuando nosotros queremos llegar a realizar todo el procedimiento, quizá, y el juicio, pues a lo mejor han pasado 2 años. Sí, es así. Por eso, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tardamos nosotros en verla? Pues podemos tardar 24 horas, o 48, lo que nos lo pide el juez, pero no es tan bonito. Pero no es tan bonito, sí. Pero tanto en el caso, ya digo, en caso de violencia de género, violencia doméstica, estoy hablando de distintas formas de violencia. Una violencia sexual, la vemos hoy a la mujer, pero a lo mejor el juicio, esta mañana hablábamos, hay juicios que están pasando 4, 5, 6 años antes de celebrarse el juicio. Y nosotros lo hemos visto, pero el juicio no, con lo cual el procedimiento judicial sigue. Esas personas, esas víctimas no pueden sanar muchas veces ni seguir adelante porque tienen que seguir recordando los hechos. Y se les llama a declarar y todavía tienes que venir y ahora tienes que hacer... Y remueves, es así. Pero bueno, las herramientas las tenemos, la ley está y luego están los problemas. El Biogen, por ejemplo, a mí me parece, el Biogen y el Biodom, a mí me parecen 2 herramientas en las que, vamos a decir las cosas también, hombre, pues los gobiernos que hayan sido, que no sé ni siquiera, que no son los actuales, o que nos da igual, vamos a hablar sin políticas, son herramientas en las que se ha invertido mucho dinero y que funcionan. El Biogen es una herramienta que permite, ya digo, el Biogen o el Biodom, da igual, son herramientas que permiten que todos los profesionales que trabajamos con estas víctimas de violencia de género, de violencia sexual, violencia doméstica, integremos datos ahí y de manera que si una víctima que está viviendo en Albacete cuando sufre una agresión se marcha a vivir a Motilla del Palancar, el forense de Motilla, la policía de Motilla, el juez de Motilla sepan que este caso existe y que como existe hay que seguir protegiendo a esta mujer y primero la protege aquí la policía y después a Motilla y la protege la Guardia Civil y existe una conexión y un intercambio de información que permite bueno, pues que las cosas sigan su curso y se las siga protegiendo. ¿Vale? Entonces, esto está muy bien. El Biogen, todas estas herramientas informáticas a las que tenemos acceso, pues fiscalías, jueces, también los servicios sociales, policías, todas las policías, los médicos forenses, se ponen en marcha en cuanto hay una denuncia. Por eso digo, si una persona, una mujer de pareja, una madre que denuncia a su hijo, llega a la comisaría, pone la denuncia y esos datos ya se incluyen en estas bases de datos. Ahí se pone en marcha todo. La primera valoración de este riesgo para adoptar medidas de protección ya la va a realizar la policía. Ya va a darle un riesgo no apreciado, bajo, medio, alto, extremo y todo eso ya a la policía le lleva a adoptar una serie de medidas y a informar al juzgado. El atestado llega al juzgado con la valoración del riesgo que ya hace la policía. Luego el juez pide al forense que haga otro, pero me refiero que toda esta valoración, la teoría está muy bien hecha. Eso sí que es cierto. ¿Qué es lo que ocurre? Que el principal problema que yo le veo a esto es que inicialmente la valoración que hace el policía solo tiene en cuenta los datos que aporta la víctima. Pero nosotros siempre la valoración la hacemos escuchando el relato de la víctima y el relato del agresor que ha sido el autor de las lesiones. Porque siempre puede haber matices en el que es que padece una enfermedad mental, es que consume drogas, es que, bueno, pues información que siempre queremos obtener de primera mano. Y a partir de ahí el plan de seguridad personalizado que la policía aconseja a la víctima siempre está ajustado a ese riesgo que presenta.
como digo, le podemos hacer de forma urgente, lo que comentábamos, o de forma programada, y siempre vamos a hacer un informe que vamos a mandar al juzgado que es de estas características. En el fondo, ¿qué es lo que, como decía un profesor mío, cuál es la mejor forma de predecir el futuro? Pues valorar el pasado. Si yo quiero anticipar una posible conducta violenta, lo que tengo que ver es cómo se ha comportado el agresor previamente. Si es una persona que tiene antecedentes penales, que ya ha pegado a otras parejas, que tiene denuncias por haber pegado a su madre, que además ha tenido riñas, peleas en los bares, y además le han quitado el carné o le han detenido por tráfico de drogas, pues hombre, está claro que es fácil que sea violento de cara al futuro, ¿no? Entonces es la mejor forma de... Pero vamos a valorar una serie de ítems. Todo eso es un cuestionario en el que yo le voy contestando sí, no, no sabe, sí, no, no sabe. Me va dando una serie de ítems, ¿no? Hay menores, los menores han sido víctimas de testigos de la violencia, la mujer tiene algún tipo de vulnerabilidad, la mujer es extranjera, el hecho de que estés sola aquí es muy fácil que vuelvas a retomar la convivencia con tu pareja porque no tienes a nadie más, con lo cual suelen retomar la relación. En fin, todo esto nos va dando una serie, es que esto lo hace el sistema solo, por eso digo, la evaluación se hace súper rápido. Menores en situación de riesgo, que estos niños tenemos que protegerlos, también se lo decimos al juez, ¿vale? Para que adopte medidas. Y luego hay otra cosa que también nos sale en el Biogen, que son los casos de especial relevancia. Nos sale un semáforo en rojo, o sea, es que está todo, de verdad, este sistema funciona muy bien. Sale un semáforo en rojo que nos dice, atento, que esta es una mujer, este es un caso de especial relevancia, quiere decir que según el sistema tiene 8 veces más riesgo de que la maten a esta persona, ¿no? Entonces, hay que decírselo al juez, señoría, que vamos a adoptar medidas de protección, que esta mujer tiene que ir a una casa de acogida, o que hay que ponerle una pulsera telemática al agresor y prohibirle la aproximación a tanto, hay que retirarle las armas, en fin, todo eso se hace en función del informe forense. Todavía no hemos llegado a hacer ninguna autopsia, estamos sin ser médico de muertos, ¿vale? Pero también vamos a evaluar el riesgo de homicidio, porque hay una serie de ítems que nos vamos a ir viendo ahí en las escalas que justo nos van orientando a que existe riesgo de que esta mujer la maten, ¿no? En general son los casos de especial relevancia, pero a veces, bueno, pues son varones que se oponen a la ruptura, varones que consumen drogas, lo que les decía, que se separa la mujer y siguen acosándola yendo a su casa, yendo a su trabajo. Todos esos son factores que incrementan el riesgo del homicidio. Y me dirán ustedes, ¿y por qué siguen muriendo mujeres? Que hoy ha muerto otra mujer. Pues porque realmente no tenemos una bola de cristal y el predecir el futuro, pues por muchas herramientas que funcionen muy bien y por muchas cosas que hagamos, pues no siempre es fácil. No siempre es fácil, no, es imposible de predecir. Una de las cosas que sí que me gustaría recordarles o resaltar es este hecho que a mí me parece muy curioso, me parece a mí y le parece a todas las publicaciones científicas, y es la asociación que hay en la violencia de género entre homicidio y suicidio. Si se fijan, cuando oigan en la televisión hablar hoy ya les digo, hoy ha fallecido una mujer asesinada por su expareja con arma blanca en un centro de salud de Benicàssim, lo hemos estado mirando aquí antes cuando estábamos hablando. Es muy habitual la asociación entre la mato y me suicido, o al menos la tentativa de suicidio. Las estadísticas son brutales, o sea, bueno, para empezar, alrededor de una tercera parte de los casos se produce esta asociación. Solamente en un 30% existían denuncias previas, o sea, no todas las mujeres que son víctimas de violencia denuncian, pero es que aunque en las que había denuncia, seguían conviviendo con su agresor, con lo cual, pues claro, es muy difícil poder protegerlas. Estas son cifras del Ministerio de Igualdad que están publicadas en la página oficial. Esto es un poco una evolución desde que se publica la ley del 2004 de violencia de género hasta la actualidad. Si veis, tampoco es que hemos reducido un poco las cifras, está bien, pero vamos, que tampoco es que sea algo tan llamativo, ¿no? Estamos alrededor de los 50 cada año, empezamos por 70 y tantos, bueno, hemos reducido las cifras, pero tampoco tanto. En la actualidad aquí tenemos 6, pero no son 6, son 7, porque ya les digo que hoy ha fallecido una y ya no he modificado la gráfica. Y estos serían, lo que les digo, las cifras del año pasado, ¿no? Las tasas de suicidio en tentativa o suicidio consumado. Como ven, alrededor de una tercera parte de los casos existe esta asociación. Otra forma de violencia que también entramos a valorar nosotros y que yo creo que cada vez
como dicen las estadísticas, hay mayor número de denuncias, es la violencia sexual. No es que, también lo estábamos hablando antes, no es que haya ahora quizá más casos, lo que hay quizás mayor conciencia y mayor voluntad de denunciar los casos que yo creo que han existido siempre. Esto era la punta del iceberg, lo que se conoce, y cada vez hay mayor conciencia y mayor conciencia de las mujeres de que son situaciones que no se deben tolerar. Entonces la violencia sexual se está denunciando cada vez más. Es un delito que durante las guardias nos suelen llamar de forma bastante habitual, ¿no? Están creciendo las agresiones sexuales, o al menos las denuncias por agresiones sexuales. También son temas que salen en los medios de comunicación muchas veces, y no voy a criticar a los medios de comunicación porque encima pero es verdad que a veces son una pantalla que produce una resonancia que a veces traslada a la ciudadanía quizá una cierta carga emocional, ¿no? Mirad, hubo hace unos años una gran impacto mediático por un caso, ¿no?, que ahora veremos, el de la manada. Antes el Código Penal distinguía 3 formas de violencia sexual. Había un abuso, había una agresión y había una violación, según el Código Penal. La diferencia entre el abuso y la agresión era simplemente... esto es para atrás, el puntero es esto. La diferencia entre abuso y agresión era la violencia y la intimidación. En el abuso no había violencia, en la agresión sí, ¿vale? Esa era la única diferencia. Esto ya no está en vigor, se modificó a raíz del caso de la manada, que seguro que lo recuerdan, de 5, creo que fueron 5, ya no me acuerdo, creo que 5 chicos en las fiestas de los Sanfermines, y seguro que se acuerdan de las sentencias dispares que hubo entre 3 tribunales. Uno decía una cosa, otro dijo la misma, otro dijo la contraria. En fin, todo esto llevó a modificar el texto legal precisamente por eso, porque hasta los jueces pueden interpretar la ley en función de la presión social que reciben, ¿no? En los 2 primeros casos se los condenó por abuso porque ellos consideraron, los jueces, que no había violencia ni intimidación, y sin embargo el Supremo consideró que sí que había intimidación y los condenó por agresión sexual. Sería un matiz difícil de explicar, ¿no? Pero si uno piensa en la violencia tiene que haber lesiones físicas y claro, la chica pues no tenía lesiones físicas y consideraron que no había violencia, pero el último tribunal, el alto tribunal, consideró que había intimidación ambiental. 5 hombres a mi alrededor me intimidan, aunque no tenga lesiones físicas, ¿no? Entonces es verdad, ¿no? Y hicieron una interpretación, a mí me parece bastante más ajustada a mí me parece, sin querer ponerle pegas a lo que han dicho los 2 tribunales anteriores, está claro, ¿no? Entonces al final se les condenó por una agresión sexual, en el contexto de la intimidación ambiental, ¿vale? ¿Cómo puede uno demostrar eso? Pues porque son 5 personas, 5 hombres. En fin, todo esto llevó a una modificación del Código Penal, que es esta, que es la Law-Hills, que lo que ha hecho es cambiar un poco el concepto, ¿no? No voy a entrar a explicarles el delito de agresión sexual, simplemente quiero que sepan que hay aspectos como la violencia, como la intimidación, como el uso de sustancias que implican penas mayores, que son las que vamos a valorar los médicos forenses, ¿vale? Hay una serie de aspectos como la sumisión química, el que tenga algún tipo de sustancia a la mujer que se le haya administrado de forma activa o que se haya abusado de esta situación de vulnerabilidad, que también vamos a valorar. ¿Qué es lo que va a valorar el médico forense cuando le llaman durante la guardia? Cuando una mujer acude al servicio de ginecología o una niña al servicio de pediatría para valorar violencia sexual, pues lo que vamos a hacer es valorar signos físicos. Signos físicos, vamos a coger muestras, indicios biológicos, restos de esperma, sustancias para la sumisión química, todo eso se lo vamos a dar al juez, al Ministerio Fiscal, para que ellos sean los que califiquen los hechos y decidan, en función de eso que dice el Código Penal, qué pena es la que le corresponde al agresor en función de los datos que el médico forense le dice que ha encontrado, ¿no? Entonces, vamos a hacer una valoración de la víctima. Cuando vamos a valorar una agresión sexual, siempre lo vamos a realizar con el ginecólogo de guardia.
hacemos equipo con el equipo asistencial y vamos a valorar a nivel genital si la penetración se ha producido a nivel por vía vaginal, rectal, oral. Vamos a hacer una exploración paragenital de la zona cara interna de los muslos, monte de Venus, nalgas, glúteos, todo eso. Exploración física general y después una toma de muestras. ¿Por qué? Porque lo que hablamos, hay que buscar señales de violencia. Cuando el Código Penal dice que con violencia o intimidación, ¿la violencia cómo la demostramos? Pues porque tenga lesiones. Si no es, salvo que haya una grabación, que ahora todo el mundo se graba todas las cosas, si no es muy difícil de valorar, ¿no? Entonces tenemos una serie de protocolos de actuación con el SESCAN y protocolos nuestros. Vamos a hacer una actuación coordinada. Ellos se dedican a lo suyo, me refiero, ellos, los ginecólogos, se dedican a lo suyo, cogen muestras de enfermedades de transmisión sexual, si hay embarazo, su atención ginecológica, y nosotros cogemos muestras para otras cosas, ¿no? Entonces vamos a hacer, igual que en cualquier delito de lesiones, una descripción de las lesiones que presenta la víctima, si tiene heridas, si no las tiene, si tiene abrasiones en la zona genital, si la han apuntado le han dejado con el arma blanca algún tipo de lesión, si tiene lesiones de defensa en las extremidades superiores defendiéndose de su agresor. Bueno, suelen tener todo tipo de lesiones, las que se les ocurran. En la espalda muchas veces de arrastre, de arrastrarlas por el suelo, suelen tener muchas lesiones en la espalda, sobre todo en esta época en verano, arañazos de distinto tipo, de sujetarla. Claro, las lesiones se producen para vencer la resistencia de la víctima, para callar sus gritos, para satisfacer determinados instintos o con un significado erótico, algunas lesiones, ¿no? Pero incluso en ausencia de lesiones genitales nos podemos encontrar con víctimas de violencia sexual con muchas lesiones corporales, ¿no? Ya le digo que mujeres, la mayor parte de las víctimas son mujeres, pero pueden ser niños y pueden ser varones. También tenemos víctimas de agresiones sexuales que son hombres. En este caso la valoración no la hacemos con el ginecólogo, claro, o ginecóloga, la hacemos con el cirujano de guardia. Pero las lesiones pueden tener distinta morfología. Podemos encontrarnos, eso es una mano de un azote. Estos son mordiscos que tienen un significado un poco erótico. Lesiones de todo tipo, golpes con una barra, entonces pueden ser medio figuradas las lesiones, pueden ser golpes de otro tipo, pueden ser, estos son como, ay, si soy capaz de encontrar el puntero, estos son arañazos de uñas, estos son sugilaciones, son chupetones. Vamos a ir describiendo las lesiones, dónde están, qué coloración tienen, qué características, ¿vale? Para ver cuál es la evolución, lo que les decía, el tiempo de curación de estas lesiones. Luego hay algunas que son lesiones de defensa, cortes en las manos, de defenderse. Otras son marcas de sujeción, de ataduras. Las equimosis en los antebrazos de sujeción son también muy habituales en todas estas víctimas. Y estos son básicamente chupetones, sugilaciones. Muy curioso también el estudio de las mordeduras, que seguro que también en CSI y en Bones y en estas series americanas también salen, ¿no? Les cogen ahí, les hacen unos moldes de arginato y sacan la dentadura y le falta el primer premolar de leche de cuando tenía 6 años, casi. O sea, empiezan a decir cosas y uno dice, ¿cómo pueden saber esas cosas? No se puede. Lo que se puede hacer es, eso sí que es cierto, si es relativamente reciente la mordedura, con un hisopado se coge, se pasa por la superficie, humedecido en suero fisiológico, y podemos encontrar células epiteliales de la persona que ha pegado el bocado. Pero es muy difícil porque la piel es muy elástica y se puede reproducir si es muy reciente, pero es muy difícil reproducir el negativo. Lo que con más posibilidad podemos encontrar es esto, el ADN en el hisopado con suero fisiológico, pero son muy habituales en las mordeduras también. ¿Qué es lo que nos da, sobre todo los datos que más le interesan casi al juzgado? La toma de muestras. El que nosotros podemos coger en estas víctimas de agresión sexual, ya les digo, depende si es por vía vaginal, rectal, oral, vamos a coger unos hisopados, unos lavados, que lo que conseguimos es enviar al laboratorio, que les he dicho, nuestro laboratorio de referencia en Madrid, que van a analizar la presencia de esperma, la presencia de células epiteliales. A veces son solo tocamientos, no hay eyaculación, y sin embargo todos vamos dejando nuestras células por donde vamos pasando, ¿no? El roce, el contacto con la víctima siempre va dejando vestigios y va dejando células epiteliales del agresor, que como habitualmente es un varón, vamos a encontrar el cromosoma Y.
Entonces, esto es muy habitual. Vamos a encontrar células epiteliales, lo que les digo, o también esperma. Y si hay sospecha de sumisión química, de que a la víctima se le ha dado algún tipo de sustancia para anular o modificar su voluntad, vamos a coger muestras de sangre o de orina que se envían a toxicología. Para todo esto tenemos, igual que tenemos protocolos, tenemos kit, nuestros kits de agresión sexual, kit en los que tenemos un montón de elementos, de sobres, de hisopos, de suero, de tubos, de peines, de guantes, para llegamos al servicio de ginecología o al servicio de cirugía, ya les digo, si es una agresión sexual a un varón o a una mujer, y entonces sacamos el despliegue y empezamos a coger muestras que después vamos a enviar al laboratorio. Y este sería el kit de sumisión química, que igual son una serie de tubos con una serie de conservantes para recoger muestras de sangre y de orina para análisis de alcohol, drogas de abuso y medicamentos. Mire, esto es un ejemplo de lo que nos analizan en el laboratorio. Cuando alguien dice, no, es que me han echado algo y no lo han encontrado. Todo esto se analiza en el laboratorio. Evidentemente, si ha pasado un tiempo excesivamente prolongado, la vida media de las sustancias que se administran a lo mejor no la encontramos, pero se analiza todo esto en el laboratorio de referencia. En los casos de sumisión química, en los casos de víctimas de violencia sexual, se analiza todas estas sustancias, alcohol, drogas de abuso, psicofármacos, todas las sustancias psicoactivas que se les ocurra pensar, incluso las que se les ocurra pensar y más, incluida la escopolamina, la burundanga, o sea, todas estas sustancias se analizan. Es verdad que unas tienen una vida media, otras tienen otra y que podemos no encontrarla porque ha pasado el tiempo suficiente como para que se hayan eliminado del organismo, pero el análisis que se realiza es bastante completo. Aparte de las víctimas de todas estas formas de violencia, quería mencionarles también otra parte importante de nuestro trabajo, que es la enfermedad mental. La enfermedad mental, dentro de lo que es la psiquiatría forense, dentro de lo que es el trabajo del médico forense, es fundamental, tanto en la vía penal como en la vía civil. De la vía civil no les voy a hablar porque es más aburrido, pero en la vía penal quizá sea lo que pueden encontrar más o oír en los medios de comunicación de forma más habitual. Cuando las personas cometen un delito, el Código Penal entiende que hay veces que las personas no pueden ser responsables de lo que han hecho porque tienen una enfermedad mental o, por ejemplo, porque consumen sustancias, consumen drogas de abuso, y entonces el Código Penal entiende que no puede sancionarlos porque lo que han hecho no sabían que estaba mal, o en realidad tienen un problema, una enfermedad mental que les impide comprender que eso estaba mal. Son los dos elementos que van sobre todo a modificar la responsabilidad penal de los autores de delitos, la enfermedad mental y el consumo de drogas. Ponerles ejemplos pues es difícil, salvo que sea un caso mediático. Yo no sé si se acuerdan, por ejemplo, de esta mujer. Esta mujer era Noelia Domingo, era médico residente, y mató a 3 personas en la Fundación Jiménez Díaz. Un día, con su bata blanca, se llevó al hospital un cuchillo en el bolsillo de la bata y mató a 3 personas y hirió a otras 3. Es una mujer que estaba haciendo reumatología, creo recordar. Fue condenada a 25 años, pero en un centro psiquiátrico, porque fue valorada por 2 médicos forenses y lo que tenía esta mujer fue un brote de esquizofrenia, y en ese contexto de enfermedad mental, de brote de esquizofrenia, mató a 3 personas. Y hirió a otras 3, lo que les digo. Entonces, los forenses que la vieron dijeron no es responsable de lo que ha hecho y se la ingresó en un psiquiátrico penitenciario. Luego hubo otro forense que dijo que ya estaba bien, se la puso en libertad, sujeta a tratamiento ambulatorio, y ha intentado matar a otras 2 personas y ahora vuelve a estar en Foncalén, en el psiquiátrico penitenciario. Quiero decir que los forenses aquí pues también intervinieron, ¿no?, en un caso y en el otro. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta mujer, para que vean cómo la enfermedad mental modifica la responsabilidad penal del autor de un delito, esta mujer tenía una esquizofrenia paranoide, no la tenía, se le diagnosticó en ese momento una esquizofrenia paranoide. Comete ese delito en un momento en el que no es responsable de lo que está haciendo. Ella no sabe que está mal, ella piensa que todas esas personas son malas, eran demonios, eran tal, y entonces ha cometido con un juicio de la realidad alterado, fuera de la realidad, ha cometido una conducta delictiva. Evidentemente no puede ser responsable penalmente, no puede ir a prisión por esos hechos. Entonces el juzgado, en base a los informes
de imputabilidad que hacen los forenses, la mandó al psiquiátrico penitenciario de Alicante, que es Foncalén, lo que se conoce como Foncalén. La enfermedad mental en muchas ocasiones modifica la imputabilidad, pero sobre todo al principio, en las primeras partes. No podemos considerar al esquizofrénico más peligroso que el resto de la población general, simplemente es que esta mujer todavía no estaba diagnosticada ni estaba en tratamiento, ¿vale? Como les digo, después de cumplir 11 años y estar sujeta a tratamiento, su conducta era muy buena, muy adecuada, fue valorada por otro médico forense que dijo que ella estaba bastante bien y que podía seguir el tratamiento en su casa con supervisión de su familia. Su madre tenía 80 años, no la podía supervisar y evidentemente dejó la medicación y volvió a tener otra conducta violenta y está otra vez en el psiquiátrico penitenciario de Foncalén, que es lo que les decía, ¿vale? Como digo, los pródromos es cuando estos pacientes suelen ser más violentos y cuando abandonan el tratamiento o consumen sustancias de abuso. Esos son los dos elementos que conllevan un mayor riesgo de reincidencia. Pero, y esto lo pongo, y antes al principio con Virgilio estábamos hablando, luego hay gente que es mala, ya está, el mal existe, y eso también lo decía un profesor mío. El mal existe y luego está este hombre que también fue valorado por médicos forenses que señalaron que este hombre no tenía ninguna patología mental, que tiene unos rasgos de personalidad que son peculiares, digamos, unos rasgos de personalidad manipulador, narcisista, pero que tiene un CI de 121, y que, bueno, pues ya está, pues mató a sus niños porque los quiso matar y fue declarado imputable. No siempre que una persona comete un delito que nos puede parecer totalmente reprobable o monstruoso a nivel moral, tenemos que pensar que es un enfermo mental. Hay gente que es mala, ya está. En resumen, ya está. Respecto, eso es la enfermedad mental y su relación con la responsabilidad penal, pero a veces el problema es que nos piden que valoremos el consumo de drogas o de alcohol o de drogas de una persona que comete un delito. Para eso vamos a coger una serie de muestras y las vamos a mandar a analizar al laboratorio que les he dicho al principio de Madrid, al Instituto Nacional de Toxicología. En general nos piden que valoremos el consumo de drogas en pacientes para aplicar esto, algún tipo de eximiente completa o incompleta, o también en algunos casos para sustituir las penas privativas de libertad cuando están consumiendo drogas, pues en vez de que consuman drogas que se sometan a tratamiento, que eso también lo prevé la ley. De las muestras que podemos coger, la sangre y la orina no les hacen eso como cualquier otro médico. A nosotros nos gusta una muestra mucho que es el cabello, y oirán, si oyen a alguien que les dice no, pues me ha ido al forense y me ha cortado el pelo y lo va a analizar, y uno piensa, pues parece que he ido a la peluquería. Pues es que en el cabello el análisis de drogas de abuso resulta muy interesante, porque el cabello va creciendo más o menos 1 centímetro al mes y se acumulan todas las drogas de abuso y el alcohol también y los psicofármacos en el cabello. Si crece 1 centímetro, pues lo que yo he consumido ese mes en ese centímetro, ¿no? En mi pelo, que tengo 30 centímetros de pelo, se puede analizar lo que hubiera consumido si hubiera consumido en 30 meses, es decir, más de 2 años. Es decir, es una muestra muy útil, porque de la sangre, como les digo, la vida media hace que se eliminen las sustancias. De la orina tarda un par de días, pero también se elimina. Del cabello es que tarda mucho en eliminarse las drogas de abuso. Entonces, en muchos de estos casos lo que nos piden es que analicemos en estos pacientes el cabello. Mire, esto es un ejemplo que les traigo de un caso, da igual. En este cabello se detecta, estos son metabolitos del cannabis, metabolitos de la cocaína y metabolitos de la heroína. Este sujeto ha consumido, y lo dice el resultado del toxicológico, indican un consumo repetido de cannabis, cocaína y heroína en los 4 o 5 meses anteriores al corte del mechón enviado. Es decir, porque el mechón tenía 5 centímetros de longitud. Es decir, que este sujeto, si el delito que ha sido, que el que sea, el robo con violencia lo ha cometido en los 3 meses anteriores al corte del mechón del pelo, está claro que en esa fecha estaba manteniendo un consumo activo de sustancias que con una muestra de sangre y una muestra de orina ya les digo yo que no podríamos haber objetivado. Para eso sirve la muestra de cabello, para eso es muy útil la muestra de pelo. ¿Vale? Por ejemplo, este es otro, consumo repetido de cocaína y de cannabis en los 4 o 5 meses. Hay metabolitos del cannabis, metabolitos de la cocaína y este metilbenzoilegonina, que es un metabolito del consumo de alcohol con cocaína. Este sujeto está consumiendo de forma habitual cannabis, cocaína y alcohol. Si el delito lo ha cometido en ese periodo de tiempo, podemos decir que en ese periodo de tiempo estaba consumiendo. Los peores. Los hay peores. Bueno, más o menos esto es lo que hacemos en el servicio de clínica, que voy a ir acelerando. ¿Qué hacemos en el servicio de patología? Que ahora ya sí que llegamos a lo del médico de los muertos.
pues ahí aquí hacemos las autopsias judiciales y la antropología, que es el examen de los restos óseos. Explicarles la patología forense es imposible, entonces al final les pondré el ejemplo de un homicidio, pero porque no puedo explicarles las heridas por arma blanca, las de arma de fuego, las quemaduras, en fin, es imposible, ¿vale? Esto sería, muchas veces el estudio de los restos óseos, que los hacen las unidades de antropología, tampoco tiene mayor interés, porque lo que vamos a hacer aquí es obtener el estudio. El objetivo casi siempre es identificar los restos, edad, sexo, talla, en fin, identificar esos restos y casi la data para saber si tiene mayor o menor interés judicial. Si son muy antiguos no lo tiene, y si son más recientes sí. Bueno, en fin, pero tiene poco más que les pueda decir. Lo que sí que de las autopsias me gustaría comentarles es que lo primero que hay que saber es que no todos cuando nos morimos somos lo mismo. Hay dos tipos de muerte: las muertes naturales, que son las que cuando uno se muere llega al médico, firma el certificado de función, le llevan a enterrar y ya está. Y luego están las muertes que no son naturales, que son las judiciales, que son las nuestras, que son las muertes por causas violentas y sospechosas de criminalidad, que son en las que nosotros intervenimos, porque si se dan cuenta no intervenimos en todos los muertos. Uno tiene un familiar, que todos hemos tenido alguno que ha fallecido, y no tiene por qué pasar el forense por casa, ¿no? Bueno, pues solamente vamos a intervenir en las muertes que son judiciales, las muertes violentas o sospechosas de criminalidad. Las muertes naturales, a veces se les hace autopsia en el servicio de anatomía patológica del hospital, pero no tienen nada que ver con el médico forense. Las nuestras son estas: las muertes violentas, homicidas, accidentales o suicidas. Todas estas requieren una investigación judicial, requieren que vaya el médico forense, que vaya la policía, la Guardia Civil, el juez, y que se inicie una investigación para averiguar quién es el responsable y sancionar a esa persona. Con lo cual a estos hay que hacerles la autopsia siempre. Porque si uno llega, por ejemplo, a un levantamiento, esto es un levantamiento en el que uno empieza a encontrar un señor que resulta que está ahorcado, que ha puesto todo este dispositivo de cuerdas, de tal, de cual, para ahorcarse, pues esto requiere una investigación. Nadie se muere de forma natural así, se engancha, ¿no? Entonces hay que investigarlo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Esto es un suicidio? ¿Este señor ha decidido colocar las cosas así para colgarse o alguien le ha colgado así, ¿no? Y luego están las muertes sospechosas de criminalidad, que uno dice, ¿qué es eso? Pues es casi una categoría intermedia, ¿no? A veces no sabemos si es natural o es sospechosa de criminalidad, pero hay que investigarlas. Generalmente son muertes súbitas, muertes en personas jóvenes, muertes en personas que no estaban enfermas, que dice el médico, si es que no sé lo que le ha pasado. Efectivamente. Entonces hay que hacerle una autopsia a todos estos cadáveres. Por ejemplo, miren este caso. Este es un señor que se cae, y uno dice, un señor mayor con patología, con tal, se cae, pero llega el médico y dice, pero si es que tiene un montón de sangre. Pues claro, pues no lo firmo, porque podría haberse muerto de mayor, pues sí, pero es que no lo puedo firmar porque es que tiene mucha sangre. Es verdad que cuando llega el forense, luego resulta, cuando llega el forense, luego resulta que el señor lo que tiene es una herida, aquí está, en la frente, y bueno, pues se le hace la autopsia y en realidad la causa de la muerte es cardíaca, no tiene nada que ver, pero es sospechosa de criminalidad, ¿no? Porque hay un montón de sangre, podemos pensar que es sospechoso. Bueno, entonces a todos estos muertos, estos fallecidos, hay que hacerles una autopsia judicial. Las autopsias, nuestras autopsias tienen tres fases, no solamente es el examen externo y el examen interno del cadáver. Nosotros la autopsia la empezamos en el momento del levantamiento, parece una tontería, pero cuando vamos al levantamiento del cadáver, ya empezamos a realizar una investigación con la policía. El levantamiento del cadáver lo vamos a realizar con la comisión judicial, generalmente es juez, policía, habitualmente vamos solos, y vamos nosotros y vamos a recoger ya en el lugar donde se encuentra el cadáver, ya recogemos muchos datos de lo que ha pasado, de la identidad, de la data, del tiempo que lleva fallecido. Todo eso ya lo vamos a ir viendo en el mismo lugar del levantamiento. Vamos a ver si este señor, si la ropa cómo está, si está mojada, quién la ha visto el último. Vamos a ir recogiendo ya una serie de datos y todos esos datos nos van a orientar ya mucho la investigación. Sobre todo es importante que hagamos un buen levantamiento, porque ahora el médico forense que hace el levantamiento no es el mismo que hace la autopsia. Entonces, si los levantamientos los hacemos así a la ligera, el médico que hace la autopsia, que luego está en la sala de autopsia, si hace el examen externo y el interno, se va a perder muchas cosas, ¿no? Entonces,
ya solo del levantamiento, sales del levantamiento ya sabiendo prácticamente lo que ha pasado. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Ya sabemos si la muerte es natural, si es violenta, ya sabemos cuál es la causa y ya sabemos cuál es el tiempo que lleva fallecido. Casi solo con el levantamiento. Mirad, esto es un chico joven que fallece, que es consumidor de muchas sustancias. Ahora vemos un ejemplo de lo que llega a consumir la gente. Este chico vive en estas condiciones y uno puede pensar desorden, suciedad, qué es lo que ha pasado, alguien le ha hecho algo, porque está todo así. Bueno, es que hay gente que vive así, aunque no lo parezca, ¿no? Entonces, pues pensáis, Dios mío, ¿no? ¿Qué es lo que le ha pasado? Pues, hombre, de entrada sabíamos que era consumidor porque era conocido y está claro que cuando se le cogen muestras de sangre, pues aparece todo esto, que decíamos antes que si hay gente que se pega a fiestas, pues pues tiene para empezar en sangre 2,3 gramos por litro de alcohol. Ya se ha bebido lo que se tenía que beber, cocaína, morfina, diazepam, nordiazepam, ¿vale? Todas estas cositas, aparte de una jeringuilla con heroína positivo, que también es otra que nos confirma las cosas. Bueno, los resultados obtenidos son compatibles con consumo de alcohol, cocaína, heroína, cannabis y diazepam. Y se muere. Pues llega un momento que el cuerpo ya pues no aguanta más, ¿vale? Pero está claro que sin hacer la autopsia, bueno, esto nos confirma, pero sin hacer la autopsia solamente en el levantamiento ya sabemos lo que ha pasado. O bueno, ya podemos intuir lo que ha pasado, ¿no? Evidentemente. En cambio, es una persona que va al levantamiento y está así, en su camita, dormido, tranquilo, tumbado, tapado, y que, bueno, pues estaba durmiendo cuando ha fallecido. Esta persona, que era una persona con factores de riesgo, en fin, pues cuando ya luego le hacemos la autopsia, efectivamente, lo que tiene es un infarto en cara posterior. Antiguo, se ha muerto de una arritmia, pero de entrada del levantamiento ya sabemos casi lo que ha pasado, aunque luego hagamos la autopsia. Y en España no tenemos el problema con el fentanilo que tienen en Estados Unidos, pero claro, el fentanilo se vende en España en parches. Estos son parches de la unidad del dolor, y esto es una persona que se ha suicidado con fentanilo, se ha puesto todos los parches que tenía que ponerse, transdérmicos, y también simplemente en el levantamiento ya sabes de qué ha fallecido este sujeto. Ya te lo imaginas, luego hay que confirmarlo, pero es fácil imaginarlo. Bueno, pues una vez que hemos hecho el levantamiento y ya tenemos muy orientadas las cosas, llegamos a la sala de autopsias, donde ya se va a hacer el examen externo, ya con más detalles, se le quita la ropa, peso, talla, si tiene heridas, si no las tiene, fenómenos de la data de la muerte, si tiene larvas, si tiene insectos, si tiene bichos, lesiones del tipo que sea, si tiene coloraciones anormales, que están, por ejemplo, este sujeto está amarillo. Lo ven, ¿no? Que tiene un color amarillo. Este no es el color normal, esto es un señor que padece del hígado. O sea, ya en el momento del levantamiento ya sabes lo que le ha pasado. Del examen externo ya sabes lo que le ha pasado, lo que muy probablemente le ha pasado, ¿vale? O sea, me oyen hablar así, pero evidentemente esto requiere una autopsia completa, examen externo y examen interno, pero ya lo vamos orientando, ¿vale? O esto es un incendio. Si en un incendio, ya sabemos cuando haces el levantamiento y haces el examen externo la posición del cadáver, cómo estaba, que estaba dormida, ¿vale? Sin abrir el cadáver, y coincide evidentemente con cómo estaba en el momento del levantamiento. Bueno, estas son las instalaciones del Perpetuo Socorro, donde hacemos las autopsias. Estas son las cámaras que tenemos frigoríficas, los cadáveres están refrigerados hasta el momento de la autopsia, y estas son las dos mesas que tenemos en la sala de autopsias. Cuando vamos a hacer, una vez que, por muy orientado que tengamos las cosas, una vez que ya nos ponemos a hacer la apertura del cadáver, bueno, pues el cráneo se abre básicamente con una incisión coronal de mastoides a mastoides y luego con una sierra, y se extrae el encéfalo. Esto es, por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico, que uno sepa que tiene un traumatismo y tenga las pruebas de imagen o lo que sea, se le abre el encéfalo y efectivamente tiene una hemorragia por debajo. Este es el hueso y esta es la hemorragia que tiene pegada al hueso, y estas son las lesiones que tiene en el encéfalo, ¿vale? Está claro que el traumatismo que veíamos por fuera efectivamente le tiene también por dentro. ¿Cómo abrimos el tórax y el abdomen? Casi siempre empleamos esta técnica, que es la de Virchow, una incisión media entre las clavículas y una longitudinal, ¿vale? O a veces empleamos esta, que tiene forma de U invertida. En cualquier caso, en cualquiera de las dos, lo que hacemos es exponer el tórax y abdomen para ver. Hay otras técnicas de apertura que seguro que han visto en las series americanas estas, lo que ven es esta, pero esa pues a nosotros no nos gusta más la otra y utilizamos la otra. El cuello
Entonces ya es cuestión de prioridades. El cuello se abre con una incisión media. Las recomendaciones europeas son apertura de las 3 cavidades: cráneo, tórax, abdomen y cuello. Siempre hacemos cráneo, tórax, abdomen, cuello y toma de muestras, ¿vale? Por ejemplo, porque uno dice, ¿qué le ha pasado a esta persona? ¿De qué se ha muerto? No le encuentras nada. Haces la autopsia y resulta que tiene estos, es que no sé si lo identifican, esto es una epiglotis, y lo que tiene este señor, lo que tenía este señor en la epiglotis es esto, que es un bolo alimenticio. O sea, por ejemplo, cuando uno abre el cuello dice, pues esta es la causa de la muerte, ¿vale? Entonces se ve así el cuello y el bolo impactado dentro de la vía aérea. A veces, a pesar de hacer toda una autopsia con levantamiento, examen externo, examen interno, abrir las 3 cavidades y el cuello, pues no sabemos lo que ha pasado, con lo cual hay muchas veces que de todas maneras tenemos que recurrir a técnicas complementarias, a estudios toxicológicos, biológicos, bioquímicos, ¿vale? Tenemos que recoger todas estas muestras que las enviamos a Madrid al laboratorio para que nos las analicen, y ahí ya van a tardar un tiempo más prolongado de varios meses en llegar los resultados. Bueno, como les decía, yo no puedo explicarles toda la patología forense porque es imposible. Entonces, este es un caso de un homicidio por arma blanca, que yo lo digo para que vean un ejemplo de cómo es, cuál es la labor del médico forense, por qué somos importantes para la Administración de Justicia, qué datos aportamos para esclarecer hechos que, sobre todo, porque bueno, quizá un suicidio o una muerte accidental por un bolo alimenticio impactado pues tienen menos trascendencia para la sociedad en general, pero un homicidio quizá sí que sea como que lo que tiene más repercusión, ¿no?, mediática en nuestro caso. Este es un homicidio que está ya juzgado desde hace años y se lo puedo enseñar. Miren, esto fue un varón joven que murió con heridas por arma blanca, tenía 3 puñaladas en el hemitórax. Si se dan cuenta, ha llegado del levantamiento a la sala de autopsias, está encima de la mesa de autopsias totalmente vestido y tiene las manos, estas son las 2 manos, con unas bolsas de papel que se ponen en el momento del levantamiento. ¿Qué es lo que hacemos? Le trasladamos con las manos protegidas, porque luego cuando llega aquí a la sala de autopsias le vamos a coger muestras por si se ha defendido, que ha arañado al agresor o lo que es. Entonces cogemos muestras con hisopos para enviar y luego comparar si aparece un perfil genético del agresor. Entonces por eso están las manos envueltas en papel. Otra de las cosas que vamos a coger, según está en la sala de autopsia, no hemos hecho nada, en la sala de autopsia, o sea, en el momento del levantamiento, la investigación la realizamos con la policía de todo alrededor, no hacemos nada, le protegemos las manos y tal cual estaba encima en el suelo, se le mete en un sudario y se le traslada. Tiene la ropa puesta, esta es la ropa que llevaba puesta, y si se dan cuenta, tiene las heridas que vamos a ver ahora en el tórax, están también en la ropa. Por ejemplo, los suicidios es muy típico que uno se descubra la zona que se va a lesionar, que también se puede uno suicidar con un arma blanca. Es característico que se la descubra. Cuando uno le matan, pues no, le van descubriendo la camiseta, evidentemente, ¿no? Entonces, cogemos la ropa, las dejamos secar, se van a comparar las lesiones con las lesiones que presente el cuerpo en el tórax. Y como ven, no voy a explicarles las características de las lesiones por arma blanca, pero efectivamente tiene, estas 2 son las que se ven. Vamos a analizar las características que tienen los bordes, porque intentamos identificar qué tipo de arma las ha producido, si es un arma que tiene un solo filo, si tiene 2 filos, en función de las características, ¿no? Si tiene cola, si no tiene cola. En este caso, por ejemplo, es una herida que tiene como una doble trayectoria, el arma se ha movido, y ahora la verán en otra, y vamos a ver, estos son dos sondas que se introducen por las 2 heridas para ver cuál era la dirección o el trayecto en el que se han producido esas lesiones, para ver no solamente el tipo de arma con el que se han producido, sino la posición del agresor y la víctima, cómo estaban el uno y el otro, ¿vale? Entonces, si ven, a ver, es este es la trayectoria de uno y esta otra sonda es la trayectoria del otro. Entonces se aproximan los bordes y si ven, una vez lavadas las heridas, que antes estaban con más sangre, si ven esta herida, cuando uno aproxima los bordes tiene una doble trayectoria, generalmente es entrada y salida. Entonces el movimiento del arma hace que tenga una forma de V, ¿de acuerdo? Es esa, y esta es la otra. Se aproximan los bordes y se ve que tienen un borde más romo, porque en el lomo el cuchillo no corta, y otra zona, que es la que coincide con el filo, que es más aguda, un ángulo bastante más agudo.
para ver el tipo de arma. Otra de las cosas que vemos al hacer la autopsia en este homicidio es que, fíjense la lesión que tiene una costilla. Eso que quiere decir que se ha empleado violencia, que se ha empleado fuerza, que lo normal es que pues ya no tengo nada de fuerza, entonces si me pongo a hacer una cosa de estas, lo mismo ni atravieso la costilla. Cuando uno es capaz de partir una costilla es que ha empleado fuerza. La persona que ha agredido era una persona fuerte. Y bueno, este es el pulmón, que es la lesión que finalmente condujo finalmente a la muerte de este hombre. Se lesionó el pulmón, se produjo un derrame en ese hemitórax, que es lo que ocasionó la muerte de este hombre. Pero este hombre además se defendió, tenía lesiones de defensa en las manos, varios cortes en los dedos de haber intentado forcejear con su agresor. ¿Vale? Todo eso lo da la autopsia de este cadáver. Se lo ponemos al juez, le decimos pues tiene las heridas se han producido con un arma probablemente monocortante, en una trayectoria más o menos tal, de dentro a fuera, de arriba estaban, de arriba a abajo, un poco ascendentes. Él estaría en una posición, el otro era más alto, el otro era más bajo. Le vamos dando esa información al juez y a la policía para que sean ellos los que orienten la investigación. Y se ha defendido, este hombre se defendió. Bueno, solamente para terminar, que tampoco quiero decirles 4 cosas de los siniestros con víctimas múltiples, porque como cuando vi mi póster, vi lo de los accidentes de trenes, dije, pues está claro que con el tema de Adamuz estamos todos muy sensibilizados. Pues también intervenimos, evidentemente, en los siniestros con víctimas múltiples. ¿Por qué? Porque, como les he dicho, son muertes violentas, ¿no? Y como son violentas, aunque sea un accidente de tren y todos sepamos que se han muerto porque el tren ha descarrilado, el médico tiene que hacer la autopsia. Tiene que hacer la autopsia primero porque en los siniestros con víctimas múltiples lo normal es que los cadáveres están fragmentados y hay que identificarlos y asignar cada resto a cada cadáver y entregar a la familia todos los restos del mismo cadáver, ¿no? Entonces participamos tanto en la recogida de los restos, en la identificación de cada uno de ellos, como en el establecimiento de la causa de la muerte de cada uno de ellos, ¿no? Entonces hay una serie de protocolos también, igual que los protocolos que les iba diciendo, en los que de las víctimas de algún tipo de violencia, y nosotros tenemos un protocolo nacional de coordinación, médicos forenses, policía científica, para la intervención en estos casos de siniestros con víctimas múltiples, los que sean un accidente de tren o una dana en Valencia o un accidente de avión o un atentado terrorista. En todos esos casos también vamos a participar los médicos forenses, porque vamos a participar con la policía en la investigación de estos casos, ¿vale? Tenemos unas guías y unos protocolos, como les digo, que están publicados desde el 2009, o sea, hace ya tiempo, y participamos en todos estos casos. Como ya les he dicho, no nos gusta salir en la tele, así que aunque hemos ido participando en todos los siniestros con víctimas múltiples que se les pueda ocurrir en los últimos 20 años, seguro que no nos han oído mucho salir en la tele ni nos han oído hablar. Este es el accidente que ocurrió aquí en Chinchilla, que también participamos, que hubo 19 muertos en el 2003, creo, 2005, 2003, que también intervinimos, hemos intervenido en todos los que ustedes quieran. En la actualidad, este es el último en el que hemos intervenido, que esto es un simulacro que hicimos aquí en la base aérea hace 2 o 3 meses, y pasaron por ahí, nos vieron que estábamos aquí haciendo. Como son protocolos que se tienen que mantener actualizados, hacemos protocolos cada año, o sea, simulacros cada año y medio, para mantenernos todos coordinados. O sea, el hecho de que las cosas salgan tan bien, yo creo, vamos, y sin decir, yo en esto no he participado en los últimos, pero las cosas suelen salir bien porque se practican, ¿no? Entonces, lo normal es que tanto la policía, los servicios de protección civil, estemos continuamente haciendo este tipo de simulacros con maniquís habitualmente, pero con la finalidad de estar todos coordinados, bomberos, protección civil, policías de todo tipo. Este le llevamos a cabo en la base aérea también, y bueno, pues es una forma de mantenernos todos un poco coordinados, ¿vale? Este es el equipo que participamos en el último simulacro, y bueno, pues poco más. Así que nada, si tienen alguna pregunta, alguna cosa de lo que les pueda yo ayudar, aquí estoy para contestarles.